Hola, en esta tercera parte del tutorial vamos a hacer un ejemplo que implique mover el robot desde el programa en Python. Para iniciar he borrado todo lo que teníamos en el código y vamos a iniciar realizando un programa o una funcioncita que me va a hacer las veces de generador de puntos. De esta forma vemos una de las posibilidades que me permite tener un programa en Python integrado con el RobotDK, y es que anteriormente si yo quería enseñar varios puntos tenía que venir a la interfaz, mover el robot a los puntos que quería enseñar y darle la función de generar target y así ir generando los puntos para después generar movimientos. Desde Python no es necesario hacer eso, sino que yo puedo generar diferentes puntos de una forma más inteligente utilizando ecuaciones, utilizando funciones o incluso conectándolo con cámaras o con sensores y después enviar esos puntos a las funciones de movimiento de forma automática. Entonces vamos a hacer un ejemplo bien sencillo donde vamos a crear una malla, vamos a llamar la función scriptxy y va a tener como argumentos una variable m, una variable n y una variable d. Entonces esa función lo que va a hacer es, va a tener como entrada, va a recibir m, que va a ser igual a el número de puntos en x, n va a ser igual al número de puntos en y d va a ser igual a la distancia entre cada punto en milímetros. Entonces lo que va a hacer es generar una lista de puntos en medio como una malla en x y equidistanciados una distancia d. ¿Listo? Entonces esto es muy fácil de generar. Vamos a crear primero un arreglo dentro del cual voy a guardar todos los puntos. Va a ser una variable de tipo lista que lo voy a llamar lista puntos. Esto inicialmente vacía, y ahora voy a crear un bucle for i in range m, luego for i for j in range n. Vamos a hacer lo siguiente: voy a crear una variable puntos, una variable punto, que va a ser igual a cada uno de los puntos a medida que va iterando en x y y. Entonces el punto en x va a ser igual a i, que empieza en 0, por la distancia de el valor de y va a ser igual a j por la distancia de, y el valor en z pues yo lo voy a definir como 20 para que esté a una distancia z de 20 milímetros sobre la superficie. Ahora voy a agregar ese punto a la lista de puntos utilizando append. Lista puntos punto append, y me va a agregar punto al final de la lista. ¿Listo? Entonces finalmente le voy a decir que al terminar imprima el listado para verificar que quede bien, que la función devuelva esa lista de puntos. Entonces es una función muy sencilla, él va a ir iterando desde 0 hasta m, de j hasta n. Bueno, esto es m-1 y n-1, y para cada incremento va a sumarle d. ¿Listo? Entonces vamos a ver un listado de puntos, 3 coordenadas, x, y, z, donde va iterando para cada uno de las coordenadas según la cantidad de puntos que hayamos pedido en x y en y, m y n. Muy bien,
Ahora vamos a crear el programa que va a utilizar esta función. Entonces vamos a colocar aquí programa principal, import RoboLink, más bien from RoboLink import all, y from RoboDK import todo. Entonces ya sabemos que estas funciones lo que nos permiten es interactuar con el programa y tener funciones matemáticas para cuadrar las posiciones y orientaciones. Ahora vamos a ejecutar esta función. Vamos a llamar, tenemos m igual a 4, n igual a 3 y d igual a 20 milímetros, una distancia pequeña, vámonos 40. Bien, ahora llamamos la función, creamos una variable que llame puntos, donde va a caer esa lista de puntos, y vamos a darle m, n, d. Entonces él me va a devolver en esta variable puntos la lista con todos los puntos por los que va a pasar el robot. Ahora voy a crear una instancia. De la clase RoboLink, que es la que me va a permitir interactuar con la interfaz del robot, y voy a pegar esta pequeña verificación que ya vamos a explicar. Entonces lo que está haciendo esta pequeña iteración del for y el if es verificar primero cada uno de los ítems que están en el programa. Va a ir por cada uno de estos llamando con la función itemList, sacando los nombres. Recuerden que este true es para que me entregue una lista únicamente con los nombres, no con las instancias. Y luego va por este for verificando en cada uno de esos nombres, para cada uno de esos nombres, si el nombre comienza con auto, él va a borrar ese nombre. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace esta pequeña verificación? Que de aquí en adelante, cada que creemos un elemento, vamos a llamarlo como auto y el resto del nombre. De esa forma, cada que ejecutemos el programa, él va a borrar inicialmente todos los elementos que estén aquí, que empiecen por auto. Si no lo hacemos así, cada que yo ejecute el programa, él me va a empezar a crear ítems repetidos y me va a llenar el árbol de ítems que no vamos a estar usando. De esta forma me va a borrar todo lo que se crea automáticamente y solamente va a conservar lo que tenga nombres diferentes a eso. Ahora vamos a llamar un ítem de tipo robot, que va a ser pues la interfaz con mi UR3. Para eso vamos a llamar a la instancia robot de la clase ítem y recuerden que podemos llamarlo directamente por el nombre si lo conocemos. En este caso el robot se llama UR3. Listo. Y recuerden que si queremos filtrar, para que si hay varios elementos que se llaman UR3, yo puedo colocar aquí el nombre del filtro como ItemTypeRobot, para que solamente coja el robot que se llame UR3. Eso solamente en caso de que tenga aquí varios elementos que se llamen UR3. Bien, ahora lo que vamos a hacer es llamar también a nuestro AutoFrame. Vamos a cambiar el nombre desde acá. Vamos a llamarlo frame 1 para que no nos lo vaya a borrar después. Entonces frame igual, aquí es RoboDK rdk.item frame 1 y listo. Ya con eso llamamos a nuestro frame.
Ahora vamos a asociar este frame a este robot para que los movimientos que el robot vaya a hacer a continuación los haga con referencia a este frame. Entonces, para hacer esa asociación utilizamos el método setPoseFrame. Vamos aquí robot, vamos aquí al ítem robot, vamos a setPoseFrame, el frame que creamos aquí. Esto tiene que ser, este tiene que ser un ítem de tipo frame. ¿Listo? Entonces ya queda vinculado de esa forma que los movimientos de robot van a hacerse en referencia a frame, que es el nombre que le hemos dado en el programa a frame 1. Ahora vamos a obtener la posición del robot como una posición de referencia. De esa posición solamente me interesa la orientación. Entonces primero tenemos que haber cuadrado la orientación deseada. Aquí en el robot decay, entonces vemos que ya está en una orientación correcta. Él está aquí desfasado porque en el anterior tutorial movimos el eje en -y, medimos el marco de referencia 1 en -y, pero esta es la orientación que yo quiero rescatar, que está completamente vertical con respecto a el z del marco de referencia. Entonces vamos a llamar la función pose. Entonces vamos a colocar como poseRef, pose de referencia, igual a robot.pose. Entonces recuerden que este método de la clase ítem me obtiene cuál es el pose de este ítem. Bien, ahora vamos a iniciar la parte de los movimientos. Vamos a ver un primer método. Entonces para mover el robot por cada uno de los puntos, vamos a crear un for que va desde i por cada uno de los puntos que me entregó esta función. Entonces todos esos son un listado de puntos. Vamos a ir por cada uno de los elementos de ese listado de puntos haciendo lo siguiente. Vamos a crear una variable pose y que va a ser a la que se va a mover, la cual va a ser igual a pose, inicialmente va a ser igual a poseRef, que es el pose de referencia. Esto lo hago para nunca modificar poseRef, para que siga manteniéndose, porque en esta variable fue donde guardé la orientación del robot. Aquí está guardado posición y orientación, pero aunque la posición va a cambiar, el robot siempre se va a mantener de esta forma.